Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola, el mundo del esoterismo, de la metafísica, de las llamadas pseudociencias, abarca una amplísima gama de creencias en donde las religiones caben, pero no son más que una parte muy pequeña. Todas estas creencias irracionales y absurdas comparten una característica común. Ni hay pruebas de ninguna de ellas y ninguno de sus creyentes o practicantes tiene el menor interés ni en buscar, ni en pedir, ni en dar esas pruebas. Creen porque quieren creer, punto. En todas estas pseudociencias se pone la fe y la creencia por encima de las pruebas que pudieran demostrarlas. En general, este mundillo, bastante amplio por cierto, suele estar integrado por diversas clases de personas. Por citar algunos ejemplos, tenemos a los ingenuos, que simplemente creen que esos fenómenos sí se producen, pero que es a otras personas a las que les suceden. Luego tenemos a los tarugos, que dicen estar convencidos que ellos tienen esos dones o poderes especiales, y están convencidos de que a ellos, al ser elegidos o iluminados, sí les suceden esas cosas. Y también están los perversos que saben que no es cierto, pero les interesa propagar la idea de su certeza buscando algún tipo de beneficio personal, principalmente económico. ¿Y cómo olvidar a aquellos que de alguna manera saben que todo eso es cierto, que de algún modo descubren que ellos tienen dichos poderes y que regalan sus servicios a quienes pueden tener necesidad de ellos, o los que entienden que es cierto y hacen de eso su modus vivendi como si practicaran cualquier otra profesión remunerada? De esto hablaré, de cómo estas pseudociencias se han arraigado en la mente del ser humano y han creado de esto a lo que yo le llamo realidad alterna, donde existen personas con amplios superpoderes y que son seguidos por miles de ingenuos, crédulos o desesperados. Pero antes de continuar te recuerdo suscribirte al canal y activar las notificaciones. También te invito a que te integres al grupo de Facebook. En la descripción de este video te dejo la liga para que lo puedas hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. En el fascinante mundo esotérico, ni todo el mundo cae de mala fe, ni todo el mundo actúa de buena fe. Cuando a alguno de estos supuestos médium, chamanes, magos o como se llamen, se le descubre que no emplea más que trucos, falacias y falsedades, para el crédulo siempre queda una salida mental que a mí no deja de sorprenderme. En lugar de deducir con lógica que todos los que se dedican a eso actúan de mala fe, mientras no se demuestre lo contrario, deducen, empleando un mecanismo de defensa mental, que sí, que es cierto que esa persona en concreto actuaba de mala fe, pero que habría alguno, o hay alguno, o habrá alguno que no lo haga. De esa manera, en lugar de reconocer su error y que han sido engañados y sorprendidos en su buena fe, colaboran en la expansión de la idea, dando credibilidad a algo que no tiene el menor fundamento y de lo que no existe ninguna prueba. En este momento, sería importante reafirmar que esta tarugada esotérica no pasaría ninguna inspección de credibilidad, racionalidad o mínimo rigor científico. La cuestión no está en si las creencias personales son coherentes con el entusiasmo con que se abrazan estas estupideces miles de personas en el mundo esotérico. Más bien el problema estriba en la indefensión en que se encuentra una gran multitud de consumidores de este mercado frente a los fraudes cometidos por supuestos sanadores, adivinadores y otros profesionales de la gran, aunque falsa, industria paranormal. En varios países no se cuenta con legislación alguna que detenga, supervise o castigue dichos fraudes esotéricos. En otros, a estas personas se les cataloga como prestadores de servicios. En los pocos casos en que por su gravedad llegan hasta los tribunales, es muy frecuente que la justicia absuelva a estos mafiosos, basándose en que las víctimas, con su credulidad, contribuyeron al éxito de la estafa. En definitiva, que al no estar regulado este mercado, hay lo que yo he llamado barra libre para cualquier estafador aprendiz de brujo. La cosa ha llegado a tal grado que todos hemos oído hablar de lugares donde se imparten sin ningún tipo de control oficial cursos de energías, ¿verdad? O los famosos cursos para contactar con ángeles y que por una módica cuota, que en algunos casos llega a los cientos o quizá miles de dólares, se imparten a los atarantados que, supongo de buena fe, quieren aprender a adivinar el futuro, manejar sus misteriosas energías o de plano contactar con seres espirituales. Y como digo yo en estos casos, esto realmente es una verdadera estupidez. Es mucha la gente que cree de buena fe en estas cosas irracionales y le da credibilidad a fenómenos que nadie ha demostrado.
Quienes manejan este negocio del esoterismo saben cómo presentar las cosas de forma que parezcan reales, aunque muchas de ellas ya han sido explicadas científicamente. La inmensa mayoría de estos misteriosos fenómenos sobrenaturales son solo trucos, sí, trucos que el neófito desconoce, pero que son solo eso, trucos, y otros, los menos, son realmente misterios que aún la ciencia no resuelve. Los iluminados se regodean dando explicaciones muy absurdas, pero que la gente cree, y son solo trucos diseñados para una mente crédula que actúa de buena fe. En el mundo del esoterismo, incluyo lógicamente a las religiones, ya que tienen las mismas características generales del esoterismo, aunque se dediquen a una única parcela, más bien pequeña, ¿verdad? Por más que las religiones, en particular la religión católica, con sus múltiples variantes, se declare enemiga del esoterismo, no impide que comparta con él la mayoría de sus características. Si se declara enemiga de todo lo esotérico, es precisamente porque al compartir las mismas características, el resto de las creencias esotéricas le quitan clientes potenciales y reales. Para evitar esto, la Iglesia Católica no duda en calificar de idólatras, supersticiosas y paganas al resto de las creencias esotéricas. Qué chistoso, ¿verdad? Todas las demás son falsas, menos la suya. Sabe que comparte con ellas las mismas características de explotar, basándose en mentiras, a la credibilidad y la buena fe de la gente. Sabe que le quitan clientes, así que no duda en condenarlas. Para ejemplificar un par de estafas esotéricas, demos un rápido vistazo a dos de las más conocidas: la telepatía y la telequinesis. Ni la telequinesia, que es el movimiento a distancia con el poder de la mente, ni la telepatía, palabra con la que se denomina el fenómeno de la transmisión del pensamiento a distancia, han sido nunca demostradas, aunque sea muy frecuente ver a magos haciendo juegos de desaparición de objetos que más tarde aparecen en otro lado sin explicación aparente. Objetos que se mueven y se trasladan sin que aparentemente el supuesto médium los toque. En realidad, todas estas manifestaciones de poderes sobrenaturales son simples trucos desconocidos por el que los presencia. Pero son solamente eso, trucos. Mucho se ha hablado de la telepatía y de la telequinesia. Mucho se ha argumentado a favor y en contra, pero quizás la prueba más evidente de que ninguna de las dos existen realmente, o sea que no hay nadie que haya fundado ninguna empresa basada en ninguna de estas dos supuestas fuerzas de la mente humana. Ahora que pienso en ello, descubro que no hay empresas de transporte estilo DHL basadas en telequinesia, ni empresas de transmisión de datos del estilo de cualquier empresa de telefonía celular. En su lugar sé que existen infinidad de empresas basadas en el transporte tradicional y empresas telefónicas basadas en la transmisión de la palabra como expresión del pensamiento. Los defensores de estas dos ideas, porque siempre habrá gente que defiende estas idioteces, dicen que sí existen, pero en cuanto se les pide que demuestren su existencia con hechos reales y bajo control, se asustan, les empiezan a temblar las cejas y salen con la tarugada de que ellos no pueden controlar el cuándo y el dónde, o cómo es que producen estos extraños fenómenos. Dicen que aunque intentaran demostrarlo, no podrían porque no controlan cómo hacerlo, que es algo que está fuera de su control. Yo no creo que alguien pueda aceptar estas estúpidas excusas como algo razonable. Pero como dijo mi admirado cirquero Phineas Taylor Barnum, cada minuto nace un tonto y a la gente le gusta que la engañen. En definitiva, que cuando se piden pruebas reales les pasa exactamente igual que a los creyentes cuando se les piden pruebas de la existencia de su Dios. Saben de antemano que no las tienen y que no las podrán conseguir. Así que inventan miles de excusas, Se meten en los oscuros caminos de la teología o los intrincados caminos de los sofismas filosóficos, ojalá de esas, para darse a sí mismos una salida que ellos piensan airosa sin poder demostrar nada de nada. No sé a ustedes, pero a mí me encantaría que la telequinesis y la telepatía existieran. Creo que de tener estos poderes a todos se nos facilitaría mucho la vida. Podríamos hacer viajes sin tener que enfrentar los costos de boletos y malos tratos en barcos, trenes o aviones, en el metro, autobuses o automóviles. Y ahorraríamos mucho dinero, energía y tiempo. Imaginen que pudiéramos solo pensar en dónde queremos estar y ¡zas! Ya estuviéramos ahí. Viajaríamos de una manera más eficiente, económica y cómoda, ¿no? Y eso es solo el principio. Podríamos encontrarle beneficios insospechados a la telequinesia, todas ellas de gran utilidad, aunque, pensándolo bien, algunas de ellas podrían ser contraproducentes. Si realmente existiera la telequinesia,
Acabaría en muy poco tiempo con toda la industria del transporte tradicional, lo acabaría. No tendría sentido seguir gastando tiempo y energía en ir de un sitio a otro en algún medio de transporte tradicional. ¡Ay, si se pudiera usar la telequinesia! ¿Qué sentido tendrían las empresas de transporte en estas condiciones? ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido jamás fundar una empresa de transportes telequinéticos? ¿Se imaginan lo que podrían hacer los ejércitos transportando armas y sus misiles a cualquier sitio nada más con la fuerza de la mente? Y ya entrados en imaginar absurdos, ¿se imaginan que su amada suegra decidiera ir a visitarlos y ¡pum! ¿Ya está a su lado? En fin, que quien imagina que la telequinesia existe no alcanza a ver las consecuencias de lo que está diciendo. Como ejercicio mental de credulidad, pues no deja de ser un bonito juego. Pero ya enfrentados a la posibilidad de que algo así exista, creo que pensándolo bien, pues es mejor que no sea posible. Eso precisamente pasa con la telepatía. A mí personalmente me encantaría que para hablar con la persona o personas que yo deseo, pues no tuviera que usar ni mails, ni teléfonos, ni ningún otro medio tradicional de comunicación. Me encantaría poder hacerlo solo con mi pensamiento. Me pregunto por qué quien dice poseer esos poderes, pues no ha montado una empresa de transmisión de pensamiento, con lo útil y barato que resultaría, en vez de tener que gastarse esas cantidades de dinero que gastamos todos en celulares todos los meses. Aunque a mí, amigos, me surgen algunas dudas al respecto de la telepatía, pero estoy seguro de que ya encontrarían la forma de resolverlas. Me imagino que cualquiera de mis pensamientos, desde los más coherentes a los más irrelevantes o los más secretos, flotando libremente por el espacio, y me pregunto si tendrían acceso a ellos todas las personas que quisieran escucharlos o verlos. O de plano lo escucharían aunque no quisieran. ¿Habría alguna manera de limitar la captación de este pensamiento solo a las personas que yo quisiera que lo escucharan? En el supuesto caso de que todos pudiéramos comunicarnos solo con el pensamiento, ¿cómo sabríamos cuáles pensamientos son los que vienen de la gente de la cual queremos escucharlos? ¿Tendríamos acceso a los pensamientos de todos los demás seres humanos? ¿Hasta dónde llega un pensamiento? ¿Llegaría más cerca o más lejos dependiendo de la intensidad con la que lo pensáramos? ¿Cómo calcularíamos la distancia para que llegara nuestro pensamiento al receptor? ¿Podríamos desarrollar la habilidad de no pensar para no transmitir nada? Miles de preguntas sin respuesta. Mención aparte merece el mundo del ilusionismo. El ilusionista, es decir, el que hace trucos con naipes o cartas o con cuerdas, el que ante miles de espectadores parte en pedazos a una mujer y luego los vuelve a unir sin que sufra el menor daño, no trata de engañar a nadie. El espectador sabe que hay un truco. El ilusionista, por supuesto, también lo sabe. El verdadero misterio de un mago no es el truco en sí. El misterio está en la habilidad del ilusionista para crear eso, la ilusión. De ahí su nombre, ¿no? O sea, la pericia de esta persona para que su truco no se note. Pero ambos, tanto el espectador como el ilusionista, saben que todo es un truco. Hay muchas formas de engañar al cerebro del espectador. Los ilusionistas lo saben muy bien. Saben cómo engañarnos. Saben que nos están engañando. Sabemos que nos engañan. El verdadero espectáculo está en que sus trucos no se noten, en presentarnos las cosas como si fueran reales. Pero establecido un acuerdo tácito, digamos una divertida complicidad entre el ilusionista y el espectador. Tú sabes que son trucos, yo sé que son trucos, yo sé cuáles trucos estoy usando. El reto consiste en ver si lo descubres. Pero si lo descubres, por favor, no lo cuentes. Deja que sigamos divirtiéndonos, llevando un poco de ilusión a quienes lo puedan necesitar. No estoy en contra de quien usando trucos deja a la sagacidad del espectador el descubrirlos. Estoy en contra de quien abusa de la buena fe de las personas presentando como cierto lo que solo son falsedades, falacias y mentiras. Hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.